Me llamo María Elena Robles, y durante mucho tiempo pensé que el dolor tenía un límite. Me equivoqué el día que enterré a mi esposo y regresé a casa con 3 niños pequeños de la mano, sin saber cómo iba a explicarles que su padre no volvería jamás. Vivíamos en San Lucas, un pueblo pequeño donde todos se conocen y donde las oportunidades se terminan tan rápido como los caminos de tierra. Julián, mi esposo, trabajaba en lo que podía, albañil, jornalero, ayudante. El día que murió en un accidente de carretera, el mundo se me vino abajo sin darme tiempo a respirar. «Mamá, ¿papá ya está en el cielo?», me preguntó Diego, el mayor, con solo 8 años, agarrado a mi falda. No supe qué decir. Lucía, de 6, lloraba en silencio. Mateo, de 4, no entendía nada y preguntaba cuándo iba a volver papá con dulces. «Sí, mi amor», logré decir. «Está en el cielo, cuidándonos». Mentí. No sentía que nadie nos cuidara. Los días siguientes fueron una suma de silencios, cuentas sin pagar y miradas de lástima. Intenté trabajar en el pueblo, limpiar casas, lavar ropa ajena, vender comida. Nada alcanzaba. Mis padres, Rosa y don Ernesto, hicieron lo que pudieron, aunque el cansancio ya les pesaba en los huesos. Una noche, sentada en la cama, con los niños dormidos a mi alrededor, tomé la decisión que aún hoy me duele recordar. «Tengo que irme», le dije a mi madre al amanecer. Ella dejó de mover la cuchara en el café. «¿Irte a dónde, hija?» «A la ciudad. Aquí no hay trabajo. Si me quedo, nos hundimos todos». Mi padre bajó la mirada. «¿Y los niños?». Sentí que el pecho se me rompía. «Se quedarán con ustedes, solo un tiempo. Hasta que pueda sostenernos». «María Elena», dijo mi madre, tomándome la mano, «eso no es un solo. Eso es dejar un pedazo del alma». No dormí esa noche. Al día siguiente, hice una pequeña maleta. Metí 2 mudas de ropa, una foto de mis hijos y el acta de nacimiento que pensé que quizá me pedirían para trabajar. La despedida fue lo más cruel que he vivido. «¿Te vas mucho tiempo?», preguntó Lucía. «Voy a trabajar para ustedes», le respondí, agachándome a su altura. «Para que no les falte nada». «Yo quiero ir contigo», dijo Mateo, abrazándome las piernas. Diego no dijo nada. Solo me miró con unos ojos que no olvidaré nunca. «Cuida a tus hermanos», le susurré. «Ayuda a los abuelos». «¿Por qué no te quedas?», me dijo al fin, con la voz dura. No tuve respuesta. El autobús arrancó mientras los veía hacerse pequeños por la ventana. Lloré todo el camino. Llegué a la ciudad con miedo y esperanza mezclados. Era enorme, ruidosa, indiferente. Dormí 2 noches en una central de autobuses hasta que encontré trabajo como empleada de limpieza en una oficina. No pedían experiencia, solo resistencia. La secretaria, Claudia, fue la única que me habló con humanidad. «¿Dónde te quedas?», me preguntó un día. «En donde puedo», respondí, bajando la mirada. «Mi mamá renta un cuartito de servicio. Es pequeño, pero limpio. Si quieres». Ese cuarto se convirtió en mi refugio. Una cama estrecha, una ventana mínima y un silencio que me hacía pensar demasiado. Mi sueldo apenas alcanzaba. Dividía cada peso: comida, renta, pasajes, y el envío mensual a San Lucas. «Llegó el dinero, hija», me decía mi madre por teléfono. «Los niños están bien. Preguntan por ti». Colgaba y lloraba en soledad. Cada noche hablaba con ellos. «Mamá, hoy saqué 10», decía Lucía. «Mamá, el abuelo me enseñó a sumar», contaba Mateo. Diego hablaba poco. «Cuídate», decía nada más. A veces pensaba en volver. Cada vez que el cansancio me vencía, cada vez que limpiaba oficinas vacías soñando con abrazarlos. Me repetía una y otra vez,
esto es por ellos. Aunque el precio fuera sentirme la peor madre del mundo. Y así comenzó el camino más largo de mi vida. La ciudad no se volvió amable con el tiempo. Aprendí a moverme en ella como quien camina con una herida abierta, con cuidado, sin detenerse demasiado. Mi rutina era siempre la misma. Salía del cuarto antes de que amaneciera, tomaba 2 camiones y llegaba a la oficina cuando el sol apenas tocaba los edificios. Limpiaba escritorios ajenos, vaciaba botes de basura llenos de papeles que hablaban de decisiones importantes, de firmas y acuerdos que no me pertenecían. Mientras trapeaba los pasillos, pensaba en Diego, Lucía y Mateo desayunando en la mesa vieja de mis padres. «Buenos días, María Elena», me decía Claudia, la secretaria, con una sonrisa cansada. «Gracias por llegar temprano». «Buenos días», respondía siempre. «Que tenga buen día». Un día me vio leyendo un cuaderno durante el descanso. «¿Estudias?», preguntó, sorprendida. «Quiero terminar la preparatoria», le dije. «En las noches hay una escuela». Ella me miró con respeto. «No es fácil lo que haces». No era fácil. Salía de la oficina con el cuerpo rendido y el alma apretada. Aún así, me cambiaba de ropa en el baño y caminaba varias cuadras hasta la escuela nocturna. Aulas viejas, pizarrones gastados, estudiantes con historias parecidas a la mía. «Aquí nadie viene por gusto», dijo el profesor el primer día. «Venimos por necesidad y por dignidad». Esas palabras se me quedaron grabadas. Estudiaba hasta las 10 de la noche. Regresaba al cuarto con los pies hinchados y la cabeza llena de fórmulas, fechas y reglas gramaticales. Me dormía con el cuaderno abierto, pensando si todo ese esfuerzo tenía sentido. Los domingos eran los más duros. Llamaba a San Lucas. «Mamá, ¿cuándo vienes?», preguntaba Mateo. «Pronto, mi amor», mentía con ternura. «Ya casi». «Diego está callado», me decía mi madre en voz baja. «Ayuda mucho, pero guarda todo». Cuando regresaba al pueblo una vez al mes, notaba el cambio. Mis hijos crecían sin mí. Lucía ya no se colgaba de mi cuello como antes. Mateo me miraba con alegría, aunque con cierta timidez. Diego me hablaba con respeto, como si yo fuera una visita importante. «Estoy estudiando», les conté una vez. «Para darles algo mejor». «Está bien», dijo Diego, sin mirarme. Ese «está bien» me dolió más que cualquier reproche. En la oficina, el esfuerzo empezó a notarse. Un día, el jefe me llamó. «María Elena», dijo, revisando unos papeles. «Claudia dice que eres responsable y puntual. Necesitamos apoyo administrativo. ¿Te interesaría?». Sentí que el corazón me saltaba. «Claro que sí», respondí, casi sin voz. Pasé de limpiar escritorios a ordenar documentos, contestar llamadas, aprender a usar la computadora. El sueldo mejoró un poco. Ese mes envié más dinero a mis padres. «Dios te bendiga, hija», me dijo mi madre. «Los niños tienen útiles nuevos». Colgué y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Aún así, la distancia seguía pesando. Había noches en que el cansancio me vencía y me preguntaba si mis hijos algún día entenderían. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. «Resiste», me decía en voz baja. «Resiste un poco más». La preparatoria terminó con un diploma sencillo, entregado una noche cualquiera. Nadie me aplaudió. Nadie me tomó fotos. Aún así, sentí orgullo. Ese día supe que no podía detenerme. No lo hacía solo por mí. Lo hacía por ellos, aunque todavía no lo supieran. Entrar a la universidad no fue una decisión valiente, fue una decisión desesperada. Cuando terminé la preparatoria nocturna, sentí orgullo, aunque también miedo. Sabía leer mejor, escribir con más seguridad, ordenar mis ideas. Aún así, seguía siendo María Elena Robles,
la mujer que había dejado a sus hijos en un pueblo pequeño para limpiar oficinas y estudiar de noche. El ascenso a secretaria me dio algo que nunca había tenido, un horario más estable y un poco más de confianza en mí misma. Claudia fue quien sembró la idea. ¿Nunca has pensado en la universidad?, me preguntó una tarde, mientras archivábamos documentos. Me reí con incredulidad. A mi edad, con 3 hijos, y apenas sobreviviendo. Precisamente por eso, respondió. Tú no eres solo una secretaria. Se te nota cuando hablas, cuando escribes. Tienes madera. Esa noche casi no dormí. Pensé en mis hijos, en el dinero, en el tiempo. Pensé también en San Lucas, en la pobreza heredada, en la vida que no quería repetir. Al final, me inscribí en pedagogía. El primer día de clases me senté al fondo del aula, con la espalda recta y el corazón temblando. Había jóvenes recién salidos de la preparatoria, madres solteras, trabajadores cansados. No estaba sola, aunque me sentía así. Soy María Elena, me presenté cuando me tocó hablar. Estudio y trabajo. No dije, soy madre, aunque eso definía cada segundo de mi vida. Las jornadas se volvieron más largas. Salía de casa antes de que amaneciera, trabajaba todo el día, asistía a clases por la tarde y regresaba de noche a mi cuarto de servicio. Comía lo que podía, dormía poco, estudiaba mucho. Había días en los que el cuerpo ya no respondía. ¿Estás bien?, me preguntó Claudia una mañana. Sí, mentí. Solo cansada. Los fines de semana viajaba a San Lucas una vez al mes, como siempre. El trayecto se hacía eterno. Cada regreso me mostraba lo que me estaba perdiendo. Lucía ya hablaba de secundaria. Mateo leía solo. Diego estaba más alto, más serio. ¿Qué estudias ahora?, me preguntó él una vez, con tono distante. Pedagogía, respondí. Para ser maestra. Ah, dijo, sin entusiasmo. Está bien. Esa respuesta me dejó un nudo en la garganta. Una tarde, mientras caminábamos por el pueblo, Diego se quedó atrás conmigo. Mamá, dijo, sin mirarme. ¿Por qué te fuiste? Me detuve. El aire se volvió pesado. Para que ustedes pudieran estudiar, respondí. Para que no les faltara nada. A mí me faltaste tú, dijo, con voz firme. No supe qué contestar. Quise abrazarlo, pero él dio un paso atrás. Tengo tarea, murmuró, y se fue. Esa noche lloré en silencio en la habitación de mi infancia, escuchando la respiración cansada de mis padres al otro lado de la pared. El dinero seguía llegando puntual. Nunca fallé. Mis padres se esforzaban con lo poco que tenían. Hacemos lo que podemos, decía mi padre. Ellos saben que los quieres. Quería creerle. En la universidad, empecé a destacar. Me gustaba aprender sobre educación, sobre niños, sobre cómo acompañar procesos. Me dolía pensar que estudiaba para cuidar a otros niños, mientras los míos crecían sin mí. Un profesor me dijo un día: usted no estudia por un título. Se nota que estudia por convicción. Esas palabras me sostuvieron muchas noches. El cansancio emocional era constante. Había cumpleaños a los que no asistí, festivales escolares que solo escuché por teléfono. Mamá, canté en el festival, me contó Lucía una vez. La abuela grabó un pedacito. Escuché la grabación una y otra vez, con el corazón apretado. Aún así, seguí. No sabía hacer otra cosa que avanzar. Al final de la carrera, cuando sostuve el certificado provisional entre las manos, me quedé sentada en una banca del campus, mirando a la nada. No sentí euforia. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Pensé en Diego, Lucía y Mateo. Pensé en el tiempo que no volvería. Todo esto tiene que valer la pena, me dije. De alguna forma.
Todavía no sabía cuánto costaría ese, de alguna forma. Cuando por fin recibí el título de licenciada en pedagogía, lo sostuve entre mis manos como si fuera algo frágil. No lloré. No sonreí. Me quedé en silencio, recordando cada madrugada, cada viaje, cada noche de soledad en aquel cuarto de servicio. Pensé en mis hijos y en lo lejos que estaban de mí, incluso ahora. Llamé a San Lucas. Ya terminé la universidad, mamá, dije con voz temblorosa. Gracias a Dios, hija, respondió mi madre. Tus hijos van a estar orgullosos. Quise creerlo. Con el título llegaron nuevas oportunidades. Presenté exámenes, llevé papeles, esperé turnos interminables. Meses después, recibí la noticia: había sido aceptada como maestra de primaria en una escuela pública de la ciudad. El primer día frente al grupo sentí miedo. 30 niños me miraban con curiosidad. Buenos días, soy su maestra María Elena, dije. Estoy aquí para aprender junto con ustedes. Mientras hablaba, pensé en Lucía, en Mateo, en cómo me habría gustado estar frente a ellos así, todos los días. Me entregué al trabajo con el mismo empeño con el que había estudiado. Preparaba clases, revisaba cuadernos, escuchaba historias. Algunos niños me abrazaban al salir. Maestra, ¿mañana viene?, me preguntaban. Claro que sí, respondía, con una sonrisa que escondía nostalgia. Mis visitas al pueblo continuaron, aunque cada vez eran más cortas. Los niños ya no eran niños. Lucía hablaba de entrar a la preparatoria. Mateo soñaba con ser ingeniero. Diego, el mayor, estaba por terminar la universidad. Voy a titularme pronto, me dijo un día por teléfono. De Derecho. Sentí un orgullo inmenso. Estoy muy orgullosa de ti, hijo, le dije. Avísame cuándo es la ceremonia. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Es algo pequeño, respondió. Muy privado. Entre semana. Puedo pedir permiso, dije rápido. No pasa nada si falto un día. No es correcto, contestó. Tienes alumnos. No deberías dejarlos sin atención. Sus palabras fueron correctas, educadas y frías. Entiendo, respondí, aunque algo dentro de mí se quebró. Días después, fue mi madre quien me llamó. Hija. Diego ya se tituló. Sentí que el aire me faltaba. ¿Ya?, pregunté. ¿Cuándo? Ayer. Me senté en la cama, sin fuerzas. No me dijo nada, susurré. No quiso hacerte daño, intentó justificar mi madre. Dice que entiende tu trabajo. Colgué y lloré como no lo había hecho en años. Esa noche llamé a Diego. Felicidades, hijo, dije. Me habría gustado estar ahí. Lo sé, respondió. Gracias. ¿Estás molesto conmigo?, me atreví a preguntar. Hubo un silencio largo. Cuando éramos niños, dijo al fin, tú no estabas. Eso no se olvida tan fácil. Sentí que el pecho se me partía. Nunca quise abandonarlos, respondí. Todo lo hice por ustedes. Eso dices tú, contestó. Yo crecí sin ti. No supe qué más decir. Colgué con las manos temblando. Me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, con arrugas tempranas, con un título colgado en la pared y una herida abierta en el alma. Al día siguiente fui a dar clases como siempre. Expliqué, corregí, escuché. Nadie sabía que por dentro estaba rota. Una niña se acercó al final. Maestra, me dijo, mi mamá trabaja lejos y no siempre está conmigo. Me agaché a su altura. ¿Y la extrañas? Mucho. La abracé con suavidad. Tu mamá te ama, le dije. A veces el amor también duele.
Esa tarde entendí algo que me acompañaría siempre: no todas las decisiones correctas sanan las heridas que dejan. Yo había logrado estudiar, trabajar, salir adelante. Aún así, había un precio que nadie me advirtió: el amor de un hijo resentido. Y ese dolor no venía con diploma. El tiempo seguía su curso, implacable. Mis hijos crecían y yo me encontraba cada vez más consolidada en mi vida profesional, aunque las cicatrices emocionales del pasado permanecían abiertas. Ser maestra de primaria me llenaba de orgullo y satisfacción, pero siempre había un vacío que ningún logro académico ni laboral podía llenar. Cada lunes, al mirar a mis alumnos, recordaba a Diego, Lucía y Mateo, a quienes había dejado bajo el cuidado amoroso, aunque limitado, de mis padres en San Lucas. Mis visitas al pueblo continuaban siendo mensuales. Subía al autobús con los nervios a flor de piel, temiendo encontrarme con la distancia emocional de mis hijos, pero también deseando abrazarlos y respirar juntos. Mis padres siempre me recibían con una sonrisa y un abrazo fuerte. Ellos, con todas sus limitaciones, habían hecho lo imposible por mantener a los niños cuidados, alimentados y educados mientras yo construía un futuro para todos. Hija, me decía mi madre la primera tarde de mi llegada, tus hijos están bien. Están creciendo responsables y educados, gracias a ti y a nosotros. No es suficiente, mamá, respondía, conteniendo las lágrimas. Quisiera haber estado más tiempo con ellos. Hiciste lo que pudiste, me decía mi padre. Lo importante es que nunca dejaron de sentir tu amor. El encuentro con Lucía era cada vez más cálido. Ella me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Mateo había desarrollado una pasión por la lectura y se me acercaba para mostrarme los libros que devoraba. Pero Diego seguía siendo distante. Lo notaba en su manera de hablar, en cómo miraba el suelo cuando lo abrazaba. Había un resentimiento silencioso, una barrera que no podía atravesar con palabras ni abrazos. Mamá, me dijo un día por teléfono, después de titularse en Derecho. Necesito que hablemos. Mi corazón se aceleró. Lo sentí cercano y a la vez inaccesible. Claro, hijo, respondí. Estoy aquí. Quiero explicarte algo, dijo. ¿Sobre la ceremonia? Sí, entiendo que no pudiste invitarme, susurré. No es solo eso, dijo con voz firme. Es que, crecimos con tu ausencia. Cuando éramos pequeños, sentíamos que nos habías dejado. Y eso marcó mi forma de ver las cosas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cada palabra era un puñal y, al mismo tiempo, un puente hacia una verdad que no podía negar. Lo sé, Diego. Nunca fue abandono intencional. Todo lo que hice fue para asegurar que tuviéramos un futuro, traté de explicar. Nunca dejé de pensar en ustedes. Lo sé, dijo, con un hilo de voz. Lo sé, mamá, y aunque me dolió, también entiendo que hiciste lo mejor que pudiste. Por eso quiero intentar acercarme. Sentí un alivio tan profundo que me temblaron las manos. No era un perdón completo, ni un abrazo reparador, pero era un primer paso. El amor estaba allí, persistente, aunque marcado por el dolor y la distancia. Ese mismo día, mientras regresaba a la ciudad, pensé en mi vida, en los años de esfuerzo, las noches de estudio, los sueldos divididos, los sacrificios silenciosos. Había logrado convertirme en maestra, en ejemplo para otros niños, en madre que luchó aunque lejos. Pero también entendí que algunos daños requieren tiempo para sanar y que la maternidad no se mide solo por logros ni dinero, sino por la constancia, la presencia emocional y la paciencia. Con Lucía y Mateo, los vínculos eran firmes y cálidos. Con Diego, empezaba a construir puentes. Cada visita al pueblo me enseñaba que el amor persistente puede resistir la ausencia y las heridas, aunque el resentimiento pueda quedarse por un tiempo. Comprendí que no debía juzgarme con severidad, había hecho lo que mis circunstancias permitían. Mamá, me dijo Lucía un domingo mientras caminábamos por la plaza. Gracias por nunca dejarnos solos. Aunque no siempre estabas, sentíamos tu amor. Gracias,
mi amor, respondí, abrazándola. Siempre lo sentiste. Siempre. A la noche, cuando me despedía de mis padres y de mis hijos, sentía un nudo en la garganta. Subí al autobús, observando a San Lucas alejarse entre luces y sombras, con el corazón lleno de orgullo, nostalgia y amor persistente. Sabía que los días venideros seguirían trayendo desafíos, reconciliaciones pendientes y aprendizajes de vida. En la escuela, cada clase era un recordatorio de lo que había hecho y de lo que aún debía construir: paciencia, comprensión y ejemplo. Mis alumnos aprendían conmigo, pero yo también aprendía de ellos, de cada abrazo, de cada mirada y de cada palabra sincera. El tiempo enseñó que los logros profesionales no llenan los vacíos emocionales, que los diplomas no reemplazan la cercanía, pero que la constancia, el amor y el sacrificio pueden, con paciencia, reconstruir lo que la distancia había dañado. Mirando atrás, comprendí que mi historia no era solo de éxito laboral o académico, sino de resistencia, amor y entrega. Cada lágrima, cada noche de estudio, cada sacrificio había servido para construir un puente entre mi corazón y el de mis hijos. Aunque algunas cicatrices nunca se borrarían, había aprendido que el amor verdadero persiste, incluso a través de la ausencia, el tiempo y el dolor. Y así, mientras observaba a mis hijos crecer, sentí que, al fin, podía respirar. Sabía que mis esfuerzos no habían sido en vano. Que el amor, aunque tardío, puede tocar, sanar y permanecer.